Hola, ¿cómo les va? Les saludo nuevamente cordialmente. Con la última portada de este esfuerzo que he realizado con mucho gusto para ustedes. Y ustedes que han, me hicieron el favor de escucharme y de ir continuando con esta versión que les doy de la historia de la lucha libre mexicana. Miren, en el lado derecho, en esta portada, por supuesto, está Huracán Ramírez, el legendario Huracán Ramírez, con un gran historial impresionante. Ya falleció y le mando en el cielo, lo que sea, un abrazo a mi querido Huracán Ramírez, García, ¿no? En el centro, van ustedes, es una fotografía donde se encuentra precisamente es la inauguración de una de las arenas de la familia Luterot, que es la Arena Puebla, donde mi madre y mi padre en este momento, era como 57, más o menos, 1957, cuando se inaugura la Arena Puebla. Está a un lado, mi papá es el lado derecho, más bien el lado, viéndolo, ¿no? Y el izquierdo, con poco pelo, es por supuesto, Salvador Lutero Camau, que es el hijo de don Salvador Lutero González, ¿de acuerdo? Y en la parte de atrás se encuentra a uno de los grandes, pues, vamos, familiares, inclusive de la familia Lutero, que pues, lo acompañó, era el encargado de las finanzas de la empresa Lutero, ¿de acuerdo? Y por supuesto, del lado izquierdo, viéndolo ustedes, pues nada menos un luchador místico y épico y territorial dentro de la historia de la lucha libre mexicana, Ray Mendoza el prototipo, inclusive el símbolo de la lucha libre mexicana, Ray Mendoza. Esa es la primera revista, ¿eh? Con Ray Mendoza, cuando inauguró digamos, Valente Pérez, digamos, la edición, la impresión de la historia de la lucha, ¿no? La historia de la lucha libre a través del primer partido, del primer, la primera revista en donde fue aquí un gran luchador y muy digno además, ¿no? Ray Mendoza. Bueno, vamos a continuar todo esto. Mire, las patadas voladoras, hablando de las patadas voladoras, como recurso de la mayoría de los luchadores, este, que han tenido elasticidad para ejecutarlas, ¿no? No se prestaron para quienes, al no contar con esas capacidades, o sea, preferían exclusivamente, por ejemplo, el combate de llaves y contra llaves para debilitar al contrario, ¿no? Me refiero básicamente al Santo, a Gori Guerrero, a Murciélago Velázquez, Jack O'Brien, Firpo Segura y a Merced Gómez, por supuesto. Ellos practicaban básicamente eso, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Mommy, o la momia en español, que no tuvo mucha participación en el medio. O sea, existía, por ejemplo, en 1958, en 68, 1968, cuando se enfrenta a Llave Tenaro Gori Guerrero, básicamente, ¿no? Miren, las muertes sobre el ring, hablando de las muertes sobre el ring, han sido ocasionales, básicamente, ¿de acuerdo? A pesar de los peligros que se tienen cuando un luchador sube al encordado, ¿no? Siempre tiene esa posibilidad. Siempre llega con la idea de no bajar vivo. Es la realidad y se les entiende. Todos lo saben, por eso algunos de ellos, no sé, se toman un trago de alcohol antes de subir, por supuesto. Así es. Después, ¿qué otra cosa pueden hacer? Este, mm, pues, por ejemplo, alcohol, se fuman,
inclusive fuman marihuana, inclusive, o utilizan estimulantes como drogas para calmar los nervios. O por supuesto que no son toda la mayoría, uno que otro, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero es la verdad, ¿para qué voy a decir que no? Mire, el primer caso de un luchador muerto, que pocos se han, digamos, atrevido a ello. O sea, fue el de Moreno, luchador procedente de Monterrey que muere luchando al enfrentarse a Bobby García, o sea, el 22 de febrero de 1954, básicamente, en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Seguramente un hecho que no fue pues no difundido ni ha sido divulgado por cuidar lo simbólico del lugar, también para proteger el prestigio de la familia Lutero. O sea, que realmente entonces debemos aceptarlo, ¿no? Ni el lugar ni el promotor tienen la culpa, ¿eh? De esos eventos colaterales del espectáculo, ya que es parte de las reglas y riesgos en la lucha libre, como lo es en el boxeo. Miren, muertes como el caso de, por ejemplo, de los luchadores de la sangre india, la sangre india, el oro, Owen Hart, el cometa, el tapatío, también el hijo del perro aguayo, ustedes lo conocen, Silver King, mi querido Silver King, la parca original también se murió, y también el que yo supe, el super muñeco, también se murió. Así es la vida como, así como nacemos, morimos, ¿no? Que parecen realmente pocos, realmente, ¿eh? Pero que son circunstanciales, porque el luchador profesional se prepara, definitivamente, para evitarlo, aprendiendo dos cosas fundamentales, ¿eh? Primero, aprender a caer, y para evitarlo, aprendiendo dos cosas, aprender a caer, evitar ese tipo de golpes a la cabeza o la columna vertebral, con el clásico martinete prohibido, ustedes ya lo saben, además de resistir los golpes del cuerpo, ¿no? Miren, con esto quiero decir que quien no aprende estas reglas debe retirarse o dedicarse a otra profesión, porque se arriesga a un rompimiento de los meniscos, número uno, a tener fracturas, luxaciones graves, detención de ligamentos, costillas sumidas y lo más grave, daños a los cervicales que conducen al luchador a quedarse paralítico o morir, como nuestro preciado el hijo del perro aguayo. Digo, de lo que nos dejó muchos, muchos impresionados a todos, ¿no? Mira, existen, por ejemplo, por supuesto, más muertes en el boxeo, y si es usted me lo dice, ¿no? Que en su mayoría son conocidos por el periodismo. No así los fallecimientos como se producen en un fútbol americano, en donde se presentan el mayor número de defunciones. O sea, en este terrible y explosivo deporte de contacto. Casos que no son conocidos. ¿Por qué? Porque desanimaría la participación de deportistas colegiales o perjudicaría la difusión comercial de esta dura profesión. Otra situación, por ejemplo, en la lucha libre, es que existan promotores que no se comprometen a proteger la salud del luchador o curar sus heridas, básicamente. Idas al hospital o cubrir económicamente las fracturas o lastimaduras graves. Es parte del tipo de trabajo o destajo por obra determinada, legalmente, por supuesto, ¿no? Sin beneficios asistenciales, sin seguro de vida, ni tampoco gastos médicos, excepto curitas, alcohol, la bondad del médico, de la comisión, que revisa los daños y en ocasiones resuelve lastimaduras, sobre todo cuando son urgentes, ¿no? Claro, el promotor le dice al luchador o al lastimazo que aparenta no estarlo, pero para no molestar al patrón, que le dice gracias, ¿no? Regresas la próxima semana. Así es, se sucede, ¿no? Esta es la verdad aceptada de la lucha libre mexicana, que debe dejar de soñar a los fanáticos, como sucede en el fútbol y en toda competencia
mercantil, llena de héroes e ídolos que representan ilusiones para darle sentido a las días de relajación y olvido de compromisos, penas y sinsabores. Un condimento de la vida misma. Miren, entre la vida y la muerte existe un espacio para darle todo contenido a nuestra vida diaria, para evitar el aburrimiento y el enfrentamiento a lo breve de la existencia. Pues a muchos aficionados y el enfrentamiento bueno, muchos aficionados que a este deporte espectáculo, ¿de acuerdo? Han disfrutado, emocionado y soñado a través de los años con sus personajes favoritos, imaginando el rostro de los encapuchados, la vida personal de cada uno, para sentir que forman parte del grupo especial que convive en este mundo de las imaginaciones. Bienvenida, lucha libre. Gracias por haber existido. Vive lo suficiente para que aunque en pequeñas carpas, gimnasios o arenitas, se recuerde la mejor lucha libre del mundo. Definitivamente, la mexicana, ¿no? Bueno, mire, para los que no, vamos, que no sabían cuál era, por ejemplo, la llave favorita de Blue Demon, además de otras tantas, como la del pulpo, confesión de era el medio cangrejo con palanca a la pierna, ¿de acuerdo? Johnny Costas ganó por primera vez en México venciendo a la Tonina Jackson. O sea, un sábado 21 de febrero de 1953. Cuando antes, en 1947, Rito Romero pierde a Terror y Guerrero el campeonato mundial de peso medio con la llave de sus inventos, o sea, la tapatía. Y de sus recuerdos gratos fue cuando, por ejemplo, se consagra en 1947, por lo menos, al vencer el asalto, básicamente, ¿no? Bueno, para los que no saben el origen de algunas llaves famosas, por un lado, por ejemplo, la cavernaria la diseña Jalisco González, fíjense, y que la aplicaba el cavernario Galindo, la cavernaria, fíjense. Y por otro lado, la llave clásica, la Nelson, básicamente, fue inventada por Luis Nelson, ¿ok? Mire, el enorme luchador, Huracán Ramírez, fue campeón mundial y nacional de peso welter, ¿de acuerdo? Quien en su fructífera carrera conquista 117 máscaras y 4 cabelleras. Es un récord impresionante. Entre las capuchas legendarias conquistadas fue la del Espanto tercero, básicamente, de tantas que cortó, imagínense nada más. En esta ocasión, me preguntaron que cuándo había debutado Walt Rubinstein. Walt Rubinstein, así es. Me había ganado, si había ganado o perdido, ¿no? Le contesté que derrotó a una de las parejas atómicas más importantes, fue Boris Guerrero, no el Santo, no Boris Guerrero. Mientras que Juventino Romero debuta, por ejemplo, en una campal en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Miren, hay tantas ilusiones y tantas utopías en realidad. Mire, entre los feos, entre feos te veas. Y muchos aseguraban que los que se debían poner máscara eran Frankenstein y el Capitán. O sea, pasando porque el Scorpio, con nuestro recuerdo cariñoso, debió desmascararse de nuevo. Y hablando, por ejemplo, de enmascarados, si no lo saben, Máscara Roja fue un luchador oriundo de Guatemala, ¿ok? Mientras que el conocido mongol, básicamente, se llama en la vida personal Raúl. Así es la vida, ¿no? Entonces, pero Raúl Molina, sí, Raúl Molina Lozano, naciendo en Chihuahua el 7 de abril de 1930, ¿ok? Mira, el campeonato de pesos welter ha tenido, o sea, muchos famosos luchadores, en todas las épocas, ¿eh? Entre estas el Santo, que por cierto se le conocía en el ambiente artístico cuando firmaba sus películas como La Máscara que Suda. Ya se los comenté en algún momento, ¿eh? Pero bueno, lo repito.
y la paz, porque se sudaba mucho por la impresión y el impacto que tenía, sobre todo cuando él iba a filmar alguna película, ¿no? Es básicamente, ¿no? Por cierto, por ejemplo, otra cosa, Jorge Guerrero, Roberto Bobby Bonalidades y Blue Demon y Carlos Lagarde, o sea, su nombre de pila del Carlos, bueno, algún día me preguntaron cuál era su nombre verdadero de Carlos Lagarde, ¿no? Que si así se llama o qué. No, su nombre de pila es de Carlos de Lucio Lagarde, ¿de acuerdo? Que nace el 14 de noviembre de 1929, básicamente, en el estado de Hidalgo, básicamente es hidalguense. Su profesión fue alias Jimena en 1948 y debuta el 2 de febrero de 1953 en contra de Kiko Ray sobre todo en la arena afición, pues ahí le dieron la oportunidad para lucirse y debutar, para no cometer errores en otro lugar, en otra arenita, ¿no? Básicamente. Mire, Huracán Ramírez, Jack O'Brien, Reed Nelson, estamos hablando de 1915, Jack Reynolds, que duró en el trono y como campeón, le increíble suman de 23 años, muchos, ¿eh? Hay otros luchadores como Gus Kylio, de 1921, Mati Matsuda, Billy y Romanov, otro Ben Ali Maralaki, ya lo mencioné, Pete Van Pog, o sea, quien pierde ante el Santo, básicamente, siendo el primer campeón del mundo mexicano en ese peso, ¿no? Aunque lo pierda, no sé, el 15 de febrero de 1947 ante Jack O'Brien, quien a su vez fue vencido por Jorge Guerrero. Las mezclas que se hacían, ¿no? Los promotores. Para que este se lo ceda, es lo más importante, en una fragorosa batalla a la maravilla moreliana. ¿Quién era la maravilla moreliana? Bobby Bonales. Son épicos, ¿eh? Son históricos en la lucha libre mexicana, Bobby Bonales. Mire, en un episodio deslumbrante y épico, para jamás olvidarse, fue cuando Black Shadow pierde su máscara. Fíjese nada más. Pierde su máscara en la arena Coliseo de la Ciudad de México. ¿Y ante quién? Pues ante el enmascarado de Plata el Santo. Totalmente. Esto fue el 25 de marzo en 1953. O sea, por ejemplo, en eso de las asociaciones, básicamente, y agrupaciones sindicales, se le ocurre llevar a cabo, no sé, en 1948, la célebre primera reunión de la Comisión de Promotores de la National Wrestling Association, NWA, más o menos, con Paul Robert, John Ryan, Jim Crockett, Paul Jones, Manuel Pérez y también, por supuesto, Luterot, básicamente, ¿no? Es una reunión que tenía que hablar de la lucha libre mundial y, por supuesto, pues, las cosas es importante. Miren, hablando de llaves, emblemática, sobre todo mencionaremos a la del cangrejo, de George Coltrane. ¿Eh? El cangrejo lo inventó George Coltrane. Por ejemplo, el tope volador, el chino Ashu, el azotón, el aeroplano y el látigo sobre las cuerdas. Fíjense ustedes, ¿eh? El azotón, el aeroplano y el látigo sobre las cuerdas de Ray Ryan, norteamericano. El primer candado a la cabeza de Joe Conde. Eso hay que recordar de dónde proceden este tipo de llaves y de movimientos. Esto se realiza frente al judío Ave Coleman. Miren, hay serviles que se sirven, serviles que sirven, y los otros que no sirven para ser serviles. Bueno, esa es una cosa que tengo yo, ¿no? Es una frase que yo hice algún día, ¿no? Mira, podemos imaginar
O sea, a luchadores combatiendo sin manos, existieron, no lo puede ser. Y sí, sí fueron, y uno de ellos es Félix Celestino y el otro Lupe Zárate. Han existido muchas parejas famosas en la lucha libre mexicana, dignas de recordarse como la de Rito Romero, básicamente. Y al lado de Enrique Llanes, que fue una pareja extraordinaria. Y casi nadie les ganaba, ¿no? Rito Romero y Enrique Llanes, que se les conocía como los Caballeros Tigres. Una lucha en relevo de parejas que resultó sensacional para los asistentes en un evento en donde se enfrentaron las parejas de Sugisito y Uroki Solisito, ¿eh? Hermanos, Sugisito y Uroki Sito, en contra de quienes, de dos impresionantes luchadores de la lucha libre mexicana, Black Shadow y Tarzán López. Imaginen nada más no sé, quien tuvo la posibilidad de recordar eso para siempre, es para no olvidarlo jamás. Como todo, como con lo que sucede, por ejemplo, digamos, la historia de cualquier cosa, hay eventos que no deben olvidarse jamás. Mira, han existido muchas arenas y locales en donde se han llevado funciones de lucha libre. Sobresaliente, sobresaliente por supuesto, a la Arena México, pues, al Coliseo, por ejemplo, la de Guadalajara, la Arena Puebla, la de Monterrey y la de Acapulco, sobre todo. O la de mi papá, la de Veracruz, de don Benjamín Mora Horta, como la Arena Córdoba, o en ocasiones la de Orizaba. Y por supuesto, la antigua cancha de San Pedro es muy importante, la cancha de San Pedro en la ciudad de Puebla. Es impresionante, pues, cómo había arenitas pequeñitas, ¿no? Tuvo su importancia antes de que se construyera, porque se construyera el consorcio Lutero, ¿eh? Eso es antes de que el Lutero se hubiese encumbrado. En esta se mencionaba, por ejemplo, frecuentemente que le faltaba seguridad. O sea, así estarían los hurtos o el ataque de los participantes rudos, ¿no? Miren, de los primeros campeones nacionales podemos recordar, no sé, en peso ligero, básicamente, a Marcelo Andreani. Marcelo Andreani. En welter ya mencionado Jack O'Brien, al de peso medio de Octavio Gaona, y en semi completo aquí al Firpo Segura. Segura, ¿eh? De Firpo Segura. Por ejemplo, Rolando Vera, impresionante, se corona campeón medio el 20 de diciembre de 1952, derrotando a Fernando Oces, para recordar que entre los luchadores extranjeros que actuaron en México se encontraban los luchadores, se encontraban los españoles, por ejemplo, Eduardo Bonada y Joaquín Saludes, que debutaron en la Arena Coliseo el 28 de junio de 1951. No, olvide. O sea, recordar, no sé, a Harry Fields, por ejemplo, es muy importante. Decían todos que era invencible, porque los sentían que eran invencibles. Los luchadores ya pasados decían, pues no, te vas a enfrentar a Harry Fields y normalmente vas a perder, ¿no? O sea, Harry Fields, casi invencible, pierde el campeonato del mundo de peso medio el 24 de septiembre de 1948 en una noche memorable. ¿Ante quién? Ante el grandioso técnico Carlos Tarzán López, el que les he estado diciendo, Tarzán López. Se llama Carlos, por supuesto, Carlos Tarzán López. De paso, les comento, por ejemplo, este magistral luchador, Tarzán López, fue creador de una llave importante llamada el nudo, que la aplica por primera vez a Mike Kelly en 1948, ¿eh? Así era todo, ¿no? Otra llave famosa para mencionar ha sido la Horquetas española.
inventada por Manuel Quintana. Y sí, para recuerdos importantes tenemos, debemos saber que en la última función de la antigua Arena México, el estrella de Tulancingo, Black Guzmán, por lo pronto, vence a Jesús Anaya. No sé, en una fragorosa batalla, ¿eh? Ha de sido impresionante, ¿no? Y para los que no tienen frescos, mucha o sea, recuerdos muy frescos, algunos datos importantes, debo decirles que en la Arena Coliseo de las calles de Perú se inaugura ¿en qué? El 23 de abril de 1943, ¿ok? Cuando el Santo vence en peso medio al murciélago Velázquez. Recuérdelo por ahí. Todo un acontecimiento impresionante. Viene a mí, en mi memoria, por ejemplo, la aparición de un luchador singular e importante en los primeros pasos de este deporte de espectáculo, ¿no? Miguel Black Guzmán Huerta, muy querido por todos, ¿no? Miguel Black Guzmán Huerta. Es el hermano del santo, por supuesto, ¿no? Que nace también como el enmascarado de plata en Tulancingo, en el estado de Hidalgo, como todo, ¿no? Como se esperaba, ¿no? Y se tenía con mucha seguridad para tenerlo a la mano, como debe ser, ¿no? Mire, Bobby Pornales, a quien le apoyaban la maravilla moreliana para el campeonato mundial de peso medio, al complicado, por supuesto, Gori Guerrero. Un 12 de julio de 1951, básicamente, ¿no? Otra cosa, mientras que el gladiador le decían, por ejemplo, algunos, por ejemplo, el leñador. No sé por qué, pero le decían el leñador. Aunque su nombre de pila era Luis Ramírez. Y para los que se preguntan quiénes formaron el clan de los Cito, fueron Sugi Cito, Uroki Citos y Manuel Robles. Eran los hermanos Cito, los que no cambiaron. Es de recordar que en una época no existían muchas luchadoras. Entonces, un relevo, ya lo mencioné alguno, pero el relevo clásico de aquellos tiempos que yo lo presencié, era un relevo australiano. Y yo lo presencié en la Arena Puebla. Era Irma González, Marina Rey y Jarochita Riveno, extraordinarias, que se enfrentaban en contra ¿de quién? Pues, lógico, de Chabela Romero, La Vendetta y de Betty Holguín. Eran una lucha extraordinaria de mujeres. Ya que en sus primeras etapas, el relevo sencillo, no sé, en 2 contra 2, se producía en muchas ocasiones entre, por ejemplo, Chabela Romero y Toña la Tapatía, en contra de la pareja tradicional que era Irma González y Jarochita Rimero. Entonces, no, y luchaban, pero en serio, ¿eh? Con mucha categoría y con mucha calidad. Miren, en la historia de la lucha libre mexicana, se recuerda que los precios populares lo eran en realidad cuando en 1936, dentro de la Arena Peralfillo, se cobraba la entrada de ¿qué? De 80 centavos el ring numerado y 40 centavos las gradas. Imagínense nada más, ¿no? Increíble, ¿no? En 1943 queda para la estadística cuando, por ejemplo, Dientes Hernández y Chaco Bryan empatan en una lucha memorable y entusiasta, llena de técnica y poder sobre la lona, y de aquellos luchadores pioneros de las emociones grandes. ¿Se recuerda a quién? Al Verdugo, cuyo nombre personal era Arturo Chaires, Verdugo. Yo lo vi luchar, estaba muy chico. Yo creo que tenía 4 años, 5 años. Cuando el Verdugo, yo lo conocí allá en la arena, en la afición de Pachuca, o sea, de mi papá y de su socio. Ok, era Arturo Chaires, era peloncito todo, Verdugo, pero totalmente pelón, ¿no? Quien además de dedicarse al llaveo, fue chofer y beisbolista, imagínense, este peculiar luchador, la verdad,
que actuó, como le digo, actuaba pelón, algo que no se acostumbraba, ¿eh? Al debutar en 1951, pierde ante su guisito. Miren, ya para los años 50, básicamente, del siglo XX, surge un luchador carismático y toda una leyenda de cómo lo fue un gran luchador, Ray Mendoza, que está en la portada, Ray Mendoza, quien nace el 6, escuchen, nace el 6 de julio de 1929. Su nombre verdadero de Ray Mendoza fue José Díaz Vázquez. Tan fácil como eso, ¿eh? José Díaz Vázquez. De acuerdo, es increíble, ¿no? O sea, antes de alcanzar la fama como luchador profesional, o sea, se dedicó a qué? Pues es que miren, en realidad, como el verdugo, por ejemplo, está yo pensando en el verdugo, tuvo otras actividades antes de alcanzar la fama como luchador profesional. O sea, se dedicó a la panadería, fue alpinista, boxeador y también beisbolista. Por cierto, que su maestro fue Ray Carrasco, en los famosos baños Gloria, baños Gloria, básicamente, y debutó, por cierto, en 1951. Estoy hablando de Ray Mendoza, por supuesto, ¿no? José Díaz Vázquez, alpinista, panadero, boxeador, era todo. Me encantaba mucho. Yo ya joven todo lo conocí muy bien a Ray Mendoza, que quería mucho a mi papá, por cierto, y se fue con toda la gloria del mundo, ¿no? Porque pues, era impresionante que no se puede olvidar una cosa tan importante como él. Mire, para quienes recuerdan dentro de tantas cosas que uno aprende en la lucha libre mexicana y la historia que está grabada y todo eso de alguna manera con algunos periodistas, para quienes recuerdan, por ejemplo, a León Kirilenko, este se presentó por última vez como luchador profesional en el antiguo Frontón México, mientras que el Santo debutaba históricamente en la Ciudad de México el 28 de julio de 1942, o sea, perdiendo ante Ciclón Veloz, básicamente. Eso es. Por otro lado, por ejemplo, Mil Máscara lo hacía en Guadalajara, acompañado de Rolando Vera. Rolando Vera estaba ya retirado casi, ¿no? Mientras que en 1936, el Cocolí Nájera se enfrentaba a Tex Hager en la Arena México. Son pequeños detalles, cosas que pues son partes históricas de la lucha libre mexicana. Sobre todo la impactante, o sea, como de serio, serio recordado la impactante de personalidad de Perro Aguayo, ¿no? Dice, ¿podemos imaginarnos a un luchador combatir ciego? Ustedes tienen la idea de que alguien pueda combatir ciego, pero pues ¿cómo es eso, no? Un luchador combatir ciego es como para aceptarlo en otra galaxia, pero no. Leroy McGuire lo hizo, aunque duró poco porque era una situación que la Comisión de Lucha Libre termina por no aceptar, básicamente, dadas las circunstancias tan contrarias a este duro deporte. Imagínense, sin manos, pues, ¿cómo es posible, no? Otro dato interesante para llevar a cuenta todo esto, lo que se realiza en una programación de este deporte, cuando se elabora el primer programa serio, como negocio de la familia Lutero, en estos intervinieron Chino Shu en contra de Ciclón McKay o Jackie Joe en contra de Bobby Sampson. No estoy hablando de en aquel 21 de septiembre de 1933, imagínense, cuando empezó la lucha libre mexicana, con todo, está al mando de don Salvador. Mira, el Chino Chu, el Chu, se gana por la llave la mecedora, imagínense. Mientras Jackie vence con cierta facilidad a su contrario. Por cierto que haciendo
de pioneros de la época de oro de la lucha libre, recordamos nuevamente a Merced Gómez. Quien muere, fíjese lo que les voy a decir, Merced Gómez, quien muere, como ya le comenté, en el hospital psiquiátrico de la Castañeda, muy, muy famosa la Castañeda, que están todos los loquitos, ¿verdad? De una enfermedad hereditaria. O sea, Merced Gómez, una gloria de la lucha libre mexicana, murió en un hospital psiquiátrico, ¿no? Gori Guerrero, vamos a terminar con esto. Gori Guerrero, compañero de la pareja atómica con el Santo. Gori Guerrero nace en Arizona el 11 de enero de 1921, para que lo tengan presente. Cuando debuta el 15 de septiembre de 1937, presentándose en 1941, básicamente, en la antigua Arena México frente a Loco Hernández, básicamente. Otra cosa le decían también, el ave de las tempestades, por su carácter, y era un carácter tremendo, que en ocasiones explotaba, fue, no sé, campeón de peso welter, medio, aunque después siguió luchando, vamos, en peso semicompleto. Bueno, Gori, siendo tan importante en las primeras etapas de la lucha libre mexicana, desarrollada por el señor Lutero, porque era hijo de padres mexicanos, es lo importante. Decía que las derrotas enseñan más que los triunfos. Ese fue lo que dijo este Gori Guerrero. Y mis queridos amigos, con esto termino yo de alguna manera, brevemente, si ustedes quieren, la descripción de la historia de la lucha libre mexicana. Les agradezco muchísimamente que hayan permitido o han querido participar en esta presentación que les di de este libro, que se llama la historia de la lucha libre mexicana, básicamente. Pero también para mostrarles algo que para mí fue muy importante. Ustedes así lo entienden, ¿no? Muy importante, no solamente por mi papá, por mi hermano, por lo que yo, pues, estuve activo en la lucha libre mexicana, como periodista, como muchas cosas, inclusive como, digamos, apoyando a cada uno de los luchadores, pero sobre todo de manera integral, como ser humano, agradecido que haya podido participar en la lucha libre mexicana, no solamente como cronista, como politólogo, pero sobre todo al lado de estos luchadores que para mí fueron mis hermanos. Les agradezco mucho, pásenla muy bien, sigan, pues si todavía hay lucha libre, disfrútenla de la mejor manera, ¿eh? Les deseo lo mejor de la vida a cada uno de ustedes, tanto a hombres y mujeres, ¿eh? También como cuando están formando en una familia. Que estén muy bien, en la mejor de la vida y que Dios los bendiga.